A ver, pensemos en esto. Alguien resuelve uno de los problemas matemáticos más difíciles de la historia, se gana $1.000.000 y la máxima condecoración en su campo, y de repente lo rechaza todo y desaparece. Pues esa es la increíble pero cierta historia de Grigori Perelman. Una historia que va sobre la genialidad, sobre tener principios y sobre el verdadero precio de la fama. $1.000.000. Ahí es nada. Esa era la recompensa, el pastizal, que se ofrecía por resolver uno de los 7 problemas del milenio. Vamos, los enigmas más bestias de las matemáticas. Y ojo, que el premio estuvo ahí, esperando a su dueño durante casi una década. Pero claro, cuando por fin apareció el genio que lo resolvió, Grigori Perelman, su respuesta dejó a todo el mundo académico con la boca abierta. Para él, el dinero y la fama, pues mira, eran sencillamente irrelevantes. Y la cosa no se quedó solo en el dinero, ¿eh? Es que también rechazó la medalla Fields, que, para que nos hagamos una idea, es como el premio Nobel de las matemáticas. Y fue el primero y el único en toda la historia en decir no gracias a un honor así. Y cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue así de tajante. Su rechazo no fue un arrebato, para nada. Fue toda una declaración de principios sobre lo que de verdad le importaba, la pureza de su trabajo, por encima de todo lo demás. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que lo envuelve todo. ¿Qué lleva a alguien a llegar a lo más alto de su disciplina solo para darle la espalda y desaparecer del mapa? Pues para entenderlo vamos a tener que rebobinar. Bueno, para entender sus decisiones, primero hay que conocer al hombre. La historia de Perelman empieza en la Unión Soviética, un lugar que ya veremos forjó tanto su increíble mente como su profundo aislamiento. Y es que Perelman no era un genio al uso, ¿sabes? Era un prodigio de verdad, con una capacidad de concentración casi sobrehumana. Con solo 16 años consiguió una puntuación perfecta en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Perfecta. Toda su vida, desde que entró en esas escuelas de élite, estuvo dedicada a una sola cosa, su pasión por las matemáticas puras. Su forma de pensar quedó clarísima desde el principio, mientras que cualquier otro genio se habría ido de cabeza a por el prestigio de universidades como Princeton o Stanford, Perelman dijo que no. Las rechazó todas. Prefirió volver a casa, a un puesto de investigación mucho más modesto donde podía simplemente concentrarse sin distracciones. El prestigio, para él, nunca fue la meta. Y fue precisamente ahí, en la tranquilidad de su instituto en Rusia, donde se puso a trabajar en el problema que acabaría definiendo su legado. Un enigma, ojo, que llevaba un siglo entero atormentando a las mentes más brillantes del planeta. Para que lo entendamos, la conjetura de Poincaré va, en esencia, sobre la forma del universo. La pregunta parece simple. Si tienes una forma en 3 dimensiones que está cerrada y que no tiene agujeros que la atraviesen, pensemos en una pelota, no en un donut, ¿es obligatoriamente una esfera? Demostrar esto, bueno, era uno de los grandes santos griales de las matemáticas. Pero ojo, y esto es súper importante, Perelman no lo hizo solo, ni mucho menos. Se subió, como se suele decir, a hombros de gigantes. Por un lado, Thurston reformuló el problema, y por otro, Richard Hamilton desarrolló la herramienta clave, el llamado flujo de Ricci, que es como un método para ir alisando formas complejas. Perelman fue el genio que al final supo cómo usar esa herramienta para dar con la solución. Y la forma en que Perelman compartió su descubrimiento fue tan Perelman, tan poco convencional como él. Nada de ruedas de prensa, nada de publicaciones en revistas famosas, no, solo unos artículos colgados en Internet en silencio. Una publicación que iba a cambiar las matemáticas para siempre. Fijaos en la cronología. Entre 2002 y 2003, en lugar de irse a una revista de prestigio, va y cuelga sus hallazgos en un archivo online. Sin más. Luego da un par de charlas y se esfuma, desaparece. Durante los 3 años siguientes, los mejores matemáticos del mundo se dejaron las pestañas intentando verificar su trabajo, que era súper denso. Y para cuando lo confirmaron, en 2006, Perelman ya no estaba allí. Se había ido. Y es que sus artículos no eran una guía de matemáticas para tontos, ¿eh? Eran esquemáticos, a veces casi crípticos, tan densos que hicieron falta equipos de expertos y varios años solo para rellenar los huecos. O sea, no es que solo resolviera el problema, es que lo hizo a un nivel de comprensión que dejaba a todos sus colegas a años luz. Y con esto volvemos al gran misterio. Una vez que se confirma su demostración con todo el mundo de las matemáticas rendido a sus pies, Perelman empezó a decir que no. A todo. El patrón está clarísimo. Su rechazo a la fama no empezó en 2006, ¿qué va? Ya en 1996 había dicho que no a un premio europeo muy importante. Así que lo que para el mundo fue una sorpresa, en realidad era la culminación de toda una filosofía de vida. Sus propias palabras lo dicen todo. Tenía una aversión total a la fama. No quería que le trataran como a un héroe, ni como a una atracción de feria. Para él, el único protagonista de la historia tenía que ser el trabajo en sí.
Y aquí viene una de las claves más importantes de todas. Su rechazo no era solo por ser un tipo raro o tímido, era por una cuestión de pura integridad. Él creía firmemente que el reconocimiento y el $1.000.000 debían compartirse con Richard Hamilton, el matemático que le dio la herramienta para resolver el problema. Así de claro. Además, Perelman estaba profundamente desilusionado con la comunidad matemática en sí. Veía un mundo lleno de conformismo, de egos, un mundo donde la ética a menudo se quedaba a un lado en la carrera por ser el primero. Se sentía un bicho raro, aislado, pero no por sus ideas, sino por sus principios. Y este dato es fundamental. Su retirada no fue una reacción a los premios que iban a llegar. Dejó su trabajo en el instituto en 2005, un año antes de que le ofrecieran la medalla Fields. No es que huyera de la fama, es que tomó la decisión consciente de abandonar un sistema en el que sencillamente ya no creía. Entonces, ¿qué pasó con Grigori Perelman después de darle la espalda a todo? Pues su vida actual es quizá tan enigmática como el propio problema que resolvió. Pues cumplió su palabra a rajatabla. Hoy vive una vida súper sencilla, anónima, en el piso de su infancia en San Petersburgo con su madre. Todo apunta a que ha dejado las matemáticas por completo. El hombre que descifró la forma del universo ahora elige vivir en un mundo deliberadamente pequeño y privado. Esta famosa respuesta que le dio a un periodista que consiguió localizarlo por teléfono lo resume absolutamente todo. Para él, la simple tarea de ir a recoger setas era literalmente más importante que hablar de su logro histórico con el mundo. Fue su no final y definitivo a la vida pública. Al final, la historia de Perelman nos obliga a plantearnos algo. En este mundo nuestro, que parece que solo se mueve por el reconocimiento y las recompensas, ¿cuál es la verdadera medida del éxito? ¿Son los premios, el dinero? ¿O es mantenerse fiel a los propios principios, pase lo que pase? Quizá, como su propia demostración matemática, la respuesta no es nada sencilla.